Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde de miércoles. Aleluya. En esta noche vamos a iniciar con la enseñanza de esta tarde, la cual titulé ¿Será verdad que el guardar tradiciones invalida el mandamiento de Dios? Y esto a pesar de que muchas de esas tradiciones, hermano, parezcan muy bonitas, aparentemente sin ninguna malicia, se miran muy buenas. Pero déjame decirte, hermano, que a pesar de todo eso, muchas veces terminan por invalidar el mandamiento de Dios. Oiga, y yo sé que en todas las religiones actuales, hermano, que existen en el día de hoy en el mundo, todas y cada una de estas religiones también tienen sus propias doctrinas, costumbres, tradiciones. Pero en este estudio vamos a hablar solo de dos de estas religiones. Vamos a hablar del judaísmo y del cristianismo, tanto católico como protestante. Y como mencioné anteriormente, cada una de estas religiones tienen sus propias doctrinas, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y algunas de estas están fundamentadas, de hecho, en las escrituras, pero otras no. Por lo que muchas de las personas que profesan estas dos religiones no saben si esas doctrinas, si esas costumbres, si esas tradiciones que guardan y participan de ellas, pues realmente no saben si fueron ordenadas por Dios mismo o no. Y eso es precisamente lo grave de este asunto, hermano, porque de repente nos podemos encontrar creyendo en doctrinas que no están fundamentadas en la Escritura, al igual que participando en costumbres y tradiciones que tampoco fueron ordenadas por Dios. Y como en la mayoría de los casos, pues las personas solo creen lo que se les enseña, pero pues casi nunca investigan por su propia parte si eso que se les está enseñando es verdad o no. Y nunca cuestionan nada. Simplemente lo creen como si fuera una verdad absoluta, al igual que el envolverse en esas costumbres y tradiciones. Pero el tema de este estudio es: ¿será verdad que guardar tradiciones invalidan el mandamiento de Dios? Y la verdad es que sí, mi hermano. Se puede terminar por invalidar el mandamiento de Dios cuando se guardan ciertas tradiciones, se siguen ciertas costumbres que nunca fueron ordenadas por Dios, sino que fueron ordenadas por hombres. Y esto no es algo que yo personalmente lo diga así porque sí, o que lo esté inventando, que me lo esté sacando de debajo de la manga, no, hermano, sino que el mismo Jesús, el mismo Yeshua lo dijo. Y para eso te voy a llevar al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, del verso 5 en adelante. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oiga nada más. Muchos piensan que aquí los fariseos, los escribas, le estaban preguntando a Jesús que por qué sus discípulos no andaban conforme a lo que está escrito en la Torá, hermano. Pero no le están preguntando eso. Le están diciendo que por qué sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos. ¿Y qué son las tradiciones de los ancianos? ¿Será que las tradiciones de los ancianos es lo que está escrito en la Torá, en la ley de Moisés? No. ¿Saben qué son las tradiciones de los ancianos? Los mandamientos de hombres. Esas son las tradiciones de los ancianos, hermano. Dice, continúa diciendo: sino que comen pan con manos inmundas. Oiga, esa es una tradición, ese es un mandamiento de hombres. El lavarse las manos de una manera ritual. Dice el verso 6: respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, oiga lo que les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ese es el problema, mi hermano. Ese es el problema. Que por estar obedeciendo, estar guardando tradiciones, por estar obedeciendo mandamientos de hombres, se puede terminar por invalidar el verdadero mandamiento de Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, para poder tener la capacidad de poder identificar si lo que estamos guardando actualmente como doctrina, tradiciones y costumbres fueron ordenadas realmente por Dios o no, pues tenemos que escudriñar las Escrituras. El mismo Jesús dijo que lo hiciéramos, ¿sí? En Juan 5:39 dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque solo la palabra de Dios, hermano, nos puede revelar la verdad. Como este tema ya lo vimos anteriormente, ¿no? Aquellos que dicen que ellos son la iglesia del principio, ¿verdad? Y hay otros que dicen: no, es que ustedes no son, somos nosotros la iglesia del principio. Pues les digo yo, pues hay una manera muy fácil de saber quién de los dos es la iglesia del principio, ¿no? Comparando las cosas que guardaban aquella iglesia del principio con las cosas que guardas actualmente. Si son las mismas, entonces sí eres la iglesia del principio, eres parte de esa iglesia del principio. La iglesia del principio guardaba el séptimo día como día de reposo. ¿Qué día guardas como día de reposo actualmente? Como alguien me dijo: no, es que ahora ya todos los días son santos. ¿Sí? Pues Dios declaró un día como santo, lo santificó. Entonces, si tú te consideras ser siervo de Dios, te vas a someter a lo que tu Señor diga. El Señor dijo: un día, este día, el séptimo día, y lo santificó. Pero tú vienes y dices: no, ¿cuál un día? No, ahora todos son santos. Entonces vas en contra de la voluntad de Dios, pues. Así es. Ya no te estás sometiendo a lo que dice nuestro Señor. Por más que quieras hacer un bien, terminas haciendo un mal, porque te estás levantando contra Dios mismo, contra lo establecido por Dios mismo. Entonces, ¿cómo saber quién es parte de la iglesia del principio? Los que se encuentren guardando lo mismo que guardaban esa iglesia del principio. Si ya son cosas totalmente diferentes, entonces, lo siento mucho, pero no eres parte de esa iglesia del principio. Quizás eres parte de la iglesia que se formó allá en el concilio de Nicea, del año 325, de allá para acá. Porque ahí fue donde se establecieron, ¿verdad? Donde se cambiaron muchas de las cosas con las cuales se rige la iglesia actual. Pero esos ya son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Pero no nos vamos a desviar mucho de eso. Ese deseo por escudriñar las Escrituras, hermano, para conocer la verdad, solo llega a nuestras vidas cuando empezamos en nuestra mente y en nuestro corazón a cuestionar ciertas cosas. No todo, pero al menos algo de lo que hemos recibido y hemos sido enseñados a lo largo de nuestras vidas. Y es Dios mismo quien pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Él es el quien produce esa inquietud en nuestros corazones, para de esa manera impulsarnos a empezar a escudriñar su palabra e investigar el origen de doctrinas, de costumbres y de tradiciones. Yo te comparto esto en esta noche, hermano, porque eso es precisamente lo que sucedió conmigo años anteriores.
después de haber sido un hombre común y corriente, de haber sido muy pasivo y de no salir de mi zona confortable, un día Dios mismo empezó a inquietarme y a poner el deseo en mi vida de empezar a realmente escudriñar sus escrituras, ya que yo tenía en mi mente algunas preguntas de las cuales no hallaba respuesta. Por ejemplo, yo me preguntaba por qué, si la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y además también dice que su palabra permanece para siempre. Entonces, ¿por qué, si en el Antiguo Testamento Dios ordenó guardar ciertas cosas, pero ahora ya actualmente no se guarda eso y además se hace todo lo contrario a lo que Él ordenó en un principio? Pero no solamente ha sido lo que fue ordenado en el Antiguo Testamento, hermano, sino que lo que el mismo Jesús enseñó y además mandó que se siguiera enseñando, y que lo guardaran los nuevos discípulos. Tampoco se obedece esto actualmente. Y también se está haciendo todo lo contrario en nuestros tiempos. Entonces aquí pues podríamos decir que hay un problema, que hay algo que no cuadra, no concuerda con lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios no cambia, hermano. Dios no miente. Entonces la única respuesta que queda es que se ha invalidado el mandamiento de Dios por guardar la tradición de los hombres. Porque no existe otra respuesta, y de hecho eso es lo que leímos en Marcos capítulo 7, en el verso 9, ¿no? Entonces nos es necesario detenernos en el camino y que miremos si lo que hemos estado creyendo, si lo que hemos estado haciendo, hermanos, si lo que hemos estado guardando actualmente es realmente lo que Dios el Padre ordenó en un principio, y lo que también Jesús enseñó que guardaran los nuevos discípulos. Pero si por casualidad descubrimos que lo que hemos estado creyendo, haciendo y guardando es totalmente lo contrario a lo ordenado por el Padre y Jesús, Yeshua, pues entonces tenemos que tomar la decisión de cambiar nuestro camino y regresar a los caminos ordenados por ellos. Porque imagínate, es como cuando emprendes un viaje manejando a una ciudad lejana, que nunca va a ser la primera vez que vas a dirigirte a esa ciudad. Y tú pones la dirección en tu teléfono, en el GPS, y de repente te metes al freeway y vas siguiendo las indicaciones. Pero por allá adelante, hermano, te decía que te metieras a agarrar hasta el freeway al norte, pero tú la agarras al sur. Y el mapa te va diciendo, no, te tienes que regresar. El GPS te va dando indicaciones, toma la próxima salida y regrésate. Pero ¿qué pasa si tú no le haces caso, hermano? Te vas a perder. Te vas a perder, te vas a extraviar, hermano. Vas a seguir hacia el lado contrario. Pues lo mismo sucede con esto. Por eso en Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. O sea, es necesario mirar que vayamos por el camino correcto, ¿verdad? Porque, hermano, si vas en un largo viaje, tú no nada más te subes a tu carro, le pisas el acelerador y hasta topar con pared. No, tienes que ir viendo, ¿no? Los señalamientos, tienes que ir checando tu GPS si vas en el camino correcto. Pues lo mismo es aquí, hermano. Por eso el Señor dice, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. Oiga, tenemos que preguntarnos, ¿será que este camino fue el que siguió Jesús? ¿Será que este es el camino que siguieron los primeros apóstoles? Es decir, si encontramos en la palabra de Dios, hermano, que los discípulos, después de la muerte y resurrección del Señor, ellos siguieron guardando el séptimo día como día de reposo, y de hecho, hermano, podemos verificarlo en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos que efectivamente los apóstoles siguieron guardando el séptimo día como día de reposo, asistían a las sinagogas el día de reposo. Pero, ¿y entonces por qué actualmente ya no se guarda ese séptimo día como día de reposo en la mayoría del pueblo cristiano?
¿Sabe por qué? Porque se está obedeciendo al mandamiento de un hombre. Muchos de ellos ignoran que no es porque Cristo haya resucitado en domingo por la mañana. Eso ya lo hemos refutado muchas veces. Hemos descubierto a través de la palabra de Dios que eso es mentira. Es una mentira que Roma nos ha heredado, nos ha enseñado, pero que es mentira. Sino que hemos comprobado también por la palabra que Jesús, cuando habló precisamente de su propia muerte y resurrección, Él dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Por 72 horas, no por 36, que es la doctrina que nos ha enseñado Roma. Roma nos ha mentido todos estos años, hermano, todo este tiempo. Entonces, si te das cuenta que no estás guardando el mismo día de reposo que guardó Jesús, que guardó Yeshua y que guardaron los primeros apóstoles, ¿qué se supone que tienes que hacer? Si ya te diste cuenta que el día de reposo que estás guardando es un mandamiento de hombres. Allá Constantino lo ordenó, allá en el cuarto siglo, en el concilio de Nicea del año 325. ¿Ya te diste cuenta que ese es un mandamiento de hombre? ¿Qué se supone que tienes que hacer? Pues aquí dice, pregunta por las cenas antiguas. Si ya sabes que es el séptimo día, el día de reposo que Dios ordenó, ¿cuál sea el buen camino? Dice, ahora anda por él. Ahora, guárdalo. Honra el mandamiento de Dios. Y solo entonces, dice, vas a hallar descanso para vuestra alma. Pero así como en aquel tiempo, cuando más dijeron, no andaremos. Así hay muchos en este tiempo, hermano, que a ellos no les importa si lo que están guardando es un mandamiento de Dios o es un mandamiento de hombres. No. Uno creería, hermano, que como creyente, todos estaríamos hambrientos por conocer la verdad, por ir buscando la verdad. Pero no es así, mi hermano. No a todo creyente le interesa conocer la verdad. Por eso es que la mayoría de las iglesias, hermano, buscan cómo entretener a la gente solamente. Oiga, muchos de ellos no están enseñando la verdad. Solo buscan cómo entretener a la gente. Cómo sobarle la espalda y decirle, continúa, hermano, vas bien. Cuando ellos saben que no están bien, no están caminando bien. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no se está guardando, hermano. No se está guardando la palabra de Dios tal como es. Se están obedeciendo más a mandamientos de hombres, cosas que ni siquiera están escritas aquí, mire. Por eso es que dice la palabra del Señor que Dios envió a un hombre para preparar el camino del Señor, ¿verdad? A Juan el Bautista. Y llegó Juan y les decía, arrepentíos. Después de él llega Jesús, Yeshua, con el mismo mensaje, arrepentíos. Y después de la muerte y resurrección del Señor, Pedro también les da el mismo mensaje, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora ya sabemos, hermanos, ya hemos aprendido, ¿verdad? Que ni Juan, ni Jesús, ni Pedro hablaban español, ni tampoco hablaban inglés, ¿verdad? Hablaban hebreo. Entonces, ¿qué palabra en hebreo utilizarían ellos para dirigirse al pueblo y decirles arrepentíos? Porque es necesario conocer estas cosas, hermano, las profundidades de estas cosas, para poder entender esto correctamente. La palabra teshuvah, ¿verdad? Que significa literalmente regresar. Entonces llegó Juan y le dijo, regresen. Llega el Señor, les dice, regresen. Llega Pedro con el mismo mensaje, regresen. Pero regresen ¿a dónde? Regresen a obedecer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios y dejen de estar obedeciendo mandamientos de hombres que ni siquiera están escritos aquí. Eso continúa pasando actualmente todavía, hermano. El mensaje sigue siendo el mismo.
hay que regresar. Porque como le vuelvo a repetir, muchas iglesias, hermano, no están enseñando lo que está escrito aquí. Se encuentran guardando cosas que ni siquiera saben que son mandamientos dados por hombres. Oigan. Entonces, regresen a obedecer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, tiene que ser la máxima autoridad sobre todas las vidas. Pero para poder saber si lo que estamos creyendo, haciendo y guardando actualmente es lo que verdaderamente está escrito en la bendita palabra de Dios, hermano, pues nos es necesario primero conocer lo que se ordena en la escritura, ¿no? Hay que conocer lo que Dios ordenó en un principio. Y es aquí donde radica el problema, hermano. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo en general. En que no se tiene ese conocimiento y por lo tanto se termina por ser destruido. Por vivir en ignorancia en cuanto a lo que Dios ordena o ordenó en un principio. Lo dice Oseas 4:6, ¿no? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y hoy quiero hablar de un pecado, hermano, del cual se ha tomado para juzgar muy duramente a aquellos que lo hacen, pero que estos que lo hacen en completa ignorancia, creyendo con todo su corazón que al hacer eso realmente están agradando a Dios, porque nadie lo hace para desagradar a Dios. Y estoy hablando del pecado de idolatría, del cual pues yo mismo también participé en el pasado. Pero déjame decirte, hermano, que yo lo hacía y participaba de él, no porque quisiera desagradar a Dios, no, al contrario. Lo hacía porque buscaba agradar a Dios, solamente que como no sabía e ignoraba la forma en que Dios había establecido hacer las cosas para así agradar su corazón, pues lo hacía de una manera equivocada. Yo lo hacía como me había sido enseñado por mis padres. Así lo hacía. Así como a ellos también les habían enseñado. Entonces, le terminaba dando a Dios algo que él nunca había ordenado que se hiciera. Porque en primer lugar, en mi caso, pues nunca había visto ni tenido en mis manos una Biblia. Ya lo he contado anteriormente. En casa de mis padres no había Biblia, hermano. No había Biblia. Entonces, mis hermanos y yo fuimos criados en base a tradiciones, en base a costumbres, pero nunca en base a lo que estaba ordenado en la palabra de Dios. Entonces, pues hacíamos las cosas equivocadamente. Con toda nuestra buena intención, pero equivocadamente. Y pues de esa manera no se puede agradar el corazón de Dios cuando no se le da exactamente lo que Él pide. Yo toda mi vida había sido educado a base de tradiciones, costumbres. Entonces, nunca en base a lo contenido en la palabra de Dios. Y desgraciadamente en la condición en que yo me encontraba en ese entonces, sigue siendo la misma condición en la que se encuentran millones de creyentes sobre la tierra actualmente, los cuales creen que Dios existe, que ellos creen en Dios, pero se encuentran ignorando las instrucciones dadas por Dios y creyendo y obedeciendo a costumbres, tradiciones y mandamientos dados por hombres. Dios es perfecto, hermano, y por alguna razón permitió que yo conociera o creciera en un ambiente así, pero que ahora pueda ver con ojos de misericordia a todos aquellos que se encuentran en ese mismo ambiente en el que yo estuve también en el pasado. Y quiero empezar por compartir principalmente con todos los hermanos católicos algo que se ignora en el mundo católico, o al menos es algo que se ignoró en la familia en la que yo crecí, y es lo que Dios declaró en un principio. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, solo existe un solo Dios y solo a Él
debe ser dada toda alabanza, toda adoración y toda gloria. Y entonces también está escrito en Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Tan solo con eso, ya, cero imagen. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ahí está, ese es el mandamiento de Dios, hermano. Y entonces, ¿por qué se hace? Porque se hacen imágenes. ¿Ah? ¿Por qué se postran delante de esas imágenes? ¿Por qué se inclinan ante esas imágenes? ¿Por qué se honran esas imágenes si Dios dijo que no se hiciera así? Porque no se enseña. Porque no se enseña, exactamente. Pero dice, no, es que nosotros solamente las honramos, pero no, como dicen, nosotros las veneramos. Hermano, si te estás inclinando a ella, es lo mismo que adorar. Por eso en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Oiga lo que dice. Dios no comparte su gloria con nadie. Oiga. ¿Y por qué es que a Dios le molestará tanto, hermano, que se haga una imagen de Él? Él prohibió hacer eso. ¿Por qué? Hermano, porque, miren, dice la palabra que Dios es tan inmenso, tan grande, que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener, ni sostener, más bien, no lo pueden sostener, ni el espacio contener. A causa de su grandeza. Entonces, siendo Él tan grande, por eso es que le molesta, hermano, que lo pongan y digan, este es mi Dios. Oiga, una escultura que ni siquiera tiene poder ella misma para ponerse en ese estante donde la tiene. No tiene poder, hermano. Ponla en el piso y deja que ella solita se suba, a ver si se puede subir. No se va a poder, hermano, ahí lo puedes dejar una semana, un mes, un año, y no se va a poder subir solito. Entonces, por eso es que a Dios le molesta tanto, hermano, porque ¿cómo yo, siendo tan poderoso, tan grande, tan inmenso, me pueden decir que ese soy yo? No. Y esto que te acabo de leer, hermano, es palabra de Dios que está en tu propia Biblia. Oiga, está en tu propia Biblia, hermano. Es más, la primera vez que yo leí esto, mi primera Biblia fue una Biblia católica, una Biblia latinoamericana. Ahí está escrito eso, hermano. Ahí donde Dios me hizo entender correctamente lo que está escrito en su bendita palabra. Ahora, si conocemos su verdad, entonces vamos a ser capaces de desenmascarar toda mentira que nos quieran presentar como si fuera una verdad. Por ejemplo, la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en México, a un hombre llamado Juan Diego, oiga, y sobre todo el mensaje que supuestamente le dio la Virgen. Oiga lo que le dijo: deseo que se me erija un templo en este lugar. ¿Y para qué se erigían templos en las culturas antiguas? Para adorar, para honrar a sus dioses. Entonces, si se conoce cuáles son las instrucciones que Dios dio en un principio, entonces inmediatamente se va a poder identificar que este mensaje dado supuestamente por la Virgen, que hay algo que está en total desacuerdo con esas instrucciones que Dios dio en un principio. Está totalmente choca, pues. Y aquí es en donde radica el principal problema, en que el pueblo ignora esas instrucciones. Porque imagínate, si Juan Diego, hermano, hubiera conocido lo que está escrito aquí, y cuando supuestamente se le aparece la Virgen, le dice: deseo que se me erija un templo aquí, hubiera dicho: no, alto, detente,
¿Ah? En la palabra de Dios dice que eso no se tiene que hacer. Ahí lo hubiera detenido, hermano. Ahí se hubiera detenido. Ahí lo hubiera parado en seco. Pero como no sabía lo que Dios había ordenado, sí. Y fue y se erigió ese templo. Bueno, él no, ¿verdad? Pero fue y lo contó a otros que tampoco conocían, oiga, lo que Dios había ordenado, y al último lo terminaron haciendo. Ve lo que dice Deuteronomio capítulo 13, verso 11. Si tan solo, lo vuelvo a repetir, si Juan Diego hubiera sabido lo que está escrito en Deuteronomio 13:1, si los sacerdotes a los que se dirigió hubieran sabido lo que está escrito aquí y entendido correctamente, jamás hubieran hecho ese templo. Pero dice Deuteronomio 13:1, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Oiga nada más, hermano. En este caso, ¿quiénes son los que deberían de haber conocido esto que está escrito? Los sacerdotes. Los sacerdotes, hermano. Si hubieran conocido lo que Dios instruyó, hubieran parado en seco a Juan Diego. Lo hubieran parado en seco, hermano. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque ignoraban ellos también lo que está escrito. Dios los estaba probando. No pasaron la prueba, reprobaron. Dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Verso 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, tu mano alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Continúa diciendo en el verso 10, dice, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de algunas de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que nosotros no conociste. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Verso 16 de Deuteronomio 13. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, mas nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte el ardor de su ira, y tenga misericordia de ti, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Verso 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios.
¿No te das cuenta, hermano? ¿Cómo esto es bien delicado delante de Dios? Entonces, si tan solo se hubiera conocido lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, no se hubieran cometido todos esos errores. No estaría millones de personas hundidas en la ignorancia, pensando que se está honrando a Dios, pero por obedecer ese mandamiento de hombre se termina por invalidar el mandamiento de Dios. Oigan, lo que muchos católicos ignoran es que en ese mismo cerro del Tepeyac, en donde se levantó la Basílica de la Virgen de Guadalupe, hermano, los ancestros mesoamericanos tenían un centro de devoción dedicado a Nantonatzin, que quiere decir nuestra madrecita. ¿Y les suena familiar esto? Pues es así, hermano. Tonatzin para los mexicas era la madre de todo lo que existe, de los hombres y lo más importante, parte de la pareja divina que creó al mundo y a todos los seres vivos. Esa es, miren, la imagen de Tonatzin. Y recordemos que esta fe católica, hermano, vino de España, ¿verdad? Vino de España, no es nativa de aquí, de América, vino de España. Y en ese entonces estaba en pleno apogeo la conquista española sobre México. Entonces, para los españoles fue muy sencillo cambiar la adoración a la diosa Tonatzin por la adoración ahora a la Virgen de Guadalupe, ya que en España fue colocada una escultura de la llamada Nuestra Señora en el testero del coro del Ministerio de Guadalupe de Cáceres en 1499, y la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac fue el 12 de diciembre de 1531, o sea, 32 años después. O sea, que esa Virgen ya era adorada en España mucho tiempo antes de su supuesta aparición en el Tepeyac. Y no es casualidad que para poder convertir a los indígenas a la religión católica, se usara a la diosa Tonatzin para llevar a cabo esa conversión muy fácilmente. A continuación te presento una prueba de la existencia previa de la Virgen de Guadalupe en España. Mira. Esa es. Es la misma, hermano. La misma. Pero supongamos que verdaderamente sucedió esa aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. El problema está en el mensaje que supuestamente le dio a Juan Diego, ¿no? Pidiendo adoración para ella. Si hubiera dicho algo así como, deseo que se erija un templo aquí para adorar a Dios, eso hubiera sido muy diferente. Pero como ya vimos anteriormente, hermano, esta instrucción va totalmente en contra con lo que Dios había ordenado antes, de no adorar ni honrar a nadie más que a Él. Ese fue el problema. Y como Juan Diego, ni los sacerdotes católicos, hermano, conocían lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, no conocían las instrucciones de Dios, pues cayeron redonditos. Bien, eso fue lo que pasó, hermano. Y de ahí surgió toda esta confusión, toda esta ignorancia, hermano. La Virgen de Guadalupe en sí es la misma Virgen María, en una de sus muchas y diferentes representaciones. Y su adoración fue algo que inició a partir del Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, en donde Atanasio de Alejandría, quien creía que Cristo es Dios, ganó la mayoría de los votos para que esa doctrina fuera establecida en la iglesia, y ganó sobre Arrio, quien creía que Cristo no es Dios. Y entonces, como una cosa guía a la otra, se dijo, si Cristo es Dios y María es la madre de Cristo, esto quiere decir que entonces María es la madre de Dios y también requiere adoración. ¿Se da cuenta de dónde parte todo esto? Pero como vuelvo a repetir una vez más, esta doctrina surgió en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, en donde ya sabemos que ahí ya no hubo ningún judío conocedor de las escrituras hebreas, sino que hubo puros gentiles descendientes de culturas paganas
en las cuales era muy normal creer en la existencia de dioses en forma de hombres. Pero no así en la cultura en la que nació, vivió y murió Jesús, Yeshua. ¿Ah? No así en la cultura de donde descendieron los primeros apóstoles. Porque estos nunca creyeron que Jesús fuera Dios, ni mucho menos que María fuera la madre de Dios. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 8, verso 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, ¿y a quién está hablando aquí Pablo? Pues a judíos y gentiles, ¿va? Para nosotros, que ya tenemos ese conocimiento, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, ahí está, un Dios y un Señor, ¿ah? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero vean lo que dice el verso 7, mi hermano. Dice: pero no en todos hay ese conocimiento. Oiga, no en todos hay este conocimiento. Mayormente entre los gentiles, pues no conocen eso. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mas si a eso le agregamos que existe alguien que siempre ha querido robar la adoración y la honra que se le da a Dios, y para lograr su cometido se disfraza hasta como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero yo no estoy aquí para juzgar a nadie, sino que solamente te presento esta información para despertar, aunque sea, con eso me conformo, hermano, con que te despierte el interés y la curiosidad, y que seas tú mismo el que haga sus propias investigaciones, para saber si lo que estás creyendo actualmente es realmente la verdad o no lo es. Porque esto es algo que yo mismo tuve que hacer en el pasado, hermano, cuando me llegó toda esta información. Tuve que investigar, realicé largas investigaciones, llegué a la conclusión que lo que había creído por tantos años de mi vida, como si fuera una verdad, pues no lo era. Más bien era una mentira. Y yo sé que es muy difícil aceptar la verdad, pero es que solo la palabra de Dios es verdad, pues. Y además existen muchas otras mentiras que se nos han sido enseñadas por muchos años en el cristianismo en general, como si fueran verdad, pero que no lo son mentiras también. Ahora, ¿será que Dios permitió que todo esto sucediera de la manera que sucedió con algún propósito? O sea, ¿será que Dios permitió que se nos enseñaran mentiras como si fueran verdad con algún propósito? Pues yo creo con todo mi corazón que sí, hermano. Que Dios tenía y sigue teniendo un plan perfecto. Porque en el final de los tiempos se iban a estar descubriendo todas estas mentiras, como lo dice la profecía de Jeremías 16:19, ¿verdad? Que ya hemos compartido en algunos otros estudios, donde dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga nada más. Hermano, nosotros ya nos hemos dado cuenta de eso. ¿Ya? Hemos aprendido de las promesas que Dios le hizo a Abraham, que de él iban a descender naciones y reyes. Pero también a Jacob, quien llegó a ser Israel, se le prometió que de él iban a descender una nación en un conjunto de naciones. Génesis 35:11. O sea que el pueblo de Israel no solamente es una nación, sino que son muchas naciones. Pero ¿cómo es que Dios iba a lograr hacer esto? Bueno, eso también ya lo hemos aprendido, hermano. Que lo que Dios había dicho a su pueblo Israel, que si no se mantenían fieles al pacto,
porque Él mismo los iba a llevar a una nación la cual no habían conocido ni ellos ni sus padres, y que ahí iban a servir a dioses ajenos. Dice que ahí iban a terminar adorando al palo y a la piedra. Eso se encuentra escrito en Deuteronomio 28, del verso 36 al 64. Oiga nada más. También sabemos la historia, conocemos ya la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que no todas las 12 tribus son judíos. No, judíos solamente descienden de la tribu de Judá. Ya hemos conocido cómo el reino de Israel se dividió en 2 reinos, ¿verdad? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, hoy venía escuchando al profeta Jeremías, hermano. Habla ahí claramente de la casa de Israel y la casa de Judá. Oiga, Dios mismo, creo que en el capítulo 5 o 6, dice: quitaré de mi presencia a Judá, así como quité a Israel. Bueno, nosotros ya conocemos esa historia. El reino de Israel se dividió en 2 reinos, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Alrededor del año 721, 722, Dios permitió que esas 10 tribus del norte fueran llevadas cautivas a Siria. Ahí se desentendió de ellos. Pero también después, en el 586 a.C., Dios permitió que Judá también fuera llevado cautiva, pero a Babilonia, ¿verdad? Ambas casas las quitó de su presencia. Ambas casas pecaron. Entonces, sabemos que esas 10 tribus del norte, los descendientes de esas 10 tribus del norte, hermano, iban a llegar a todas las naciones de la tierra. Así lo dijo el profeta Amós, capítulo 9, verso 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, o de la casa de Israel, ese es el nombre que recibieron las 10 tribus del norte, sea zarandeada en todas las naciones. Ahí está, mire. Eso fue la desobediencia que Dios usó para cumplir esa promesa que le había dado a Jacob, que de él iban a descender naciones y un conjunto de naciones. Usó la desobediencia de estas 10 tribus del norte, hermano, para llevar a cabo esa promesa. Bendito Dios. Ahora, algo que hacían los asirios, hermano, cuando conquistaban a otros pueblos, era que les borraban totalmente, oigan, su identidad. Totalmente se la borraban. Es más, tierras que conquistaban se los llevaban cautivos, pero traían de su propia gente para poblar nuevamente esas naciones. Eso fue lo que hicieron con Israel. Una vez que se llevaron las 10 tribus del norte, se trajeron a quienes, habitantes de su propia tierra. En este caso, los samaritanos. Por eso es que judíos y samaritanos no se llevaban, porque los judíos decían: esos no son nuestros hermanos. Esos no son nuestros hermanos. Bendito Dios. Ahora, al tomar el control la iglesia, los gentiles, por su poco conocimiento de las escrituras y de la cultura hebrea, hermano, se terminaron por cambiar muchas cosas y malinterpretar esas escrituras. Porque qué contraste tan grande existe entre el primer concilio que se dio en la ciudad de Jerusalén alrededor del año 50, allá donde subieron Pedro, Pablo, Bernabé, todos los apóstoles, allá con Jacobo, el hermano del Señor, que se relata en Hechos 15. Allá vemos que todos los que participaron ahí eran judíos. Las decisiones que se tomaron ahí fueron guiadas por el Espíritu Santo, porque así lo dice Jacobo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dice él. Oiga, pero digo, qué contraste tan grande con el concilio que sucedió 275 años después. Oiga, en el concilio de Nicea del año 325. Ahí ya no invitaron a ningún judío. Ya no los querían ver, es más, ya los veían hasta en la sopa. Ahí hubo puros gentiles. Ahí, es más, ni al Espíritu Santo se quisieron invitar. Porque las decisiones que se tomaron ahí no fueron guiadas por el Espíritu Santo, fueron por mayoría de votos. Oiga, que son los dogmas que actualmente tienen como doctrina
tanto el cristianismo católico como el protestante. Ahí se establecieron esos dogmas. ¿Y qué son esos dogmas? Mandamientos de hombres. Por ejemplo, ya hemos hablado de eso también, la fecha de la Pascua, que ya no es en la fecha en la que Dios ordenó en un principio, ¿verdad? Porque Dios ordenó en Éxodo 12 que se celebrara el 14 del mes de Abib, del mes primero, día 14 del mes primero. Pero desde el concilio de Nicea se ordenó que la Pascua se celebrara el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. O sea, ya no cuando Dios la había ordenado. Y esa es la Pascua que se celebra actualmente en el cristianismo, tanto católico como protestante. Esa fecha, dada por Constantino, no la establecida por el Padre. O sea, cuando alguien te diga, es que yo soy parte de la iglesia del principio, dile, ¿y en qué fecha celebra la Pascua? No, pues el primer domingo después del equinoccio de primavera. Ah, pues esa no es la fecha en la que celebraba la Pascua aquella iglesia primitiva, aquella iglesia del principio. La iglesia del principio obedecía a la fecha establecida por el Padre. El mismo Jesús también la celebró en el 14 del mes primero. ¿Cómo me dices que eres la iglesia del principio si estás guardando otra fecha? No. Así es que mucha de la doctrina que se tiene actualmente en el cristianismo, tanto católico como protestante, hermano, no es nuevo, sino que se originó en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Pero que es precisamente ahora, en el final de los tiempos, que se están descubriendo todos esos errores de interpretación de las escrituras que se han dado a lo largo de la historia. Y se está llegando al entendimiento de que verdaderamente Dios no cambia. Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Y también su pueblo que se hizo gentil, esas 10 tribus del norte, hermano, que los cuales perdieron su identidad de israelitas, están descubriendo que no solo son el Israel espiritual de Dios, como han sido enseñados, sino que son descendientes directos de Abraham, del esperma de Abraham. Que así lo dice Gálatas 3:29, ¿verdad? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa palabra linaje es la palabra griega esperma. ¿Entonces se da cuenta? Y hay quienes dicen pertenecer a Cristo, hermano, pero no quieren nada que ver con el pueblo de Israel. Entonces, no puedes tomar una cosa sin tomar la otra. En este caso no puedes tomar a Jesucristo y rechazar al pueblo de Israel. No se puede. Porque el mismo Jesús fue judío, mi hermano. Entonces, al tener ese entendimiento correcto, su pueblo está regresando para guardar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y entonces se va a cumplir lo que el mismo Dios dijo que iba a suceder al final de los tiempos. En Deuteronomio 31 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Verso 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Oigan, sabemos que hay muchas personas que piensan que esta profecía ya se cumplió a partir de 1948. Cuando la casa de Judá, cuando los judíos se les permitió regresar a la tierra de Israel y formar el Estado de Israel. Y en parte sí,
¿Ah? Se empezó a cumplir esta profecía, pero aún falta que la casa de Israel, que las 10 tribus del norte, hermano, las cuales iban a multiplicar como los peces del mar entre las naciones, falta que regresen ellos. Pero para que esto suceda, primeramente esos descendientes de estas 10 tribus del norte, hermano, pues tienen que saber que lo son. Porque en su mayoría lo ignoran y piensan que son simples gentiles. Pero ese misterio de los gentiles del que habló el apóstol Pablo, hermano, se está descubriendo en este tiempo como nunca antes. El reino de Israel, que se dividió en 2 reinos, al final de los tiempos Dios los va a volver a unir nuevamente en un solo reino y los va a regresar a la tierra de Israel. Este será el segundo éxodo, ¿verdad? El cual va a ser mayor que el primer éxodo, pero pues en el cristianismo ni siquiera se conoce que va a haber un segundo éxodo. A duras penas conocen que hubo un primer éxodo. Pero hasta ahí. No se conocen las profecías a fondo, mi hermano. Bendito Dios. Dice Jeremías 16:14. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a muchos de sus discípulos? Que eran pescadores. Sígueme, ¿y qué? Y te haré pescador de hombres. Sígueme y yo voy a hacer que tú pesques a los descendientes de esas 10 tribus del norte. Amén. Dice, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Oiga nada más. Está escrito, mi hermano, que estas cosas de las que te estoy hablando van a suceder. La restauración del reino de Israel, que ya no van a ser 2 reinos, se va a convertir en un solo reino. Está escrito, pero Amén. no se leen estos versos, mi hermano, no se leen. Yo pasé 15 años en una iglesia cristiana pentecostés, hermano, y nunca se me leyeron estos versos. Ezequiel 37 es muy conocida, hermano, pero solamente se lee la primera parte. El valle de los huesos secos. Todo el mundo lo conoce, esa profecía. El valle de los huesos secos. Pero ¿quiénes son esos huesos secos, hermano? Esos huesos secos son la casa de Israel, ahí mismo lo dice. Amén. Ve lo que dice Ezequiel 37:21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Oiga, o sea que Dios va a volver a unir. Entonces, ¿quiénes son los que ya regresaron a partir de 1948? La casa de Judá, los judíos. Pero falta que regrese el otro reino, el reino del norte. Las 10 tribus del norte, la casa de Israel, o también llamada casa de Efraín. Falta que regresen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, entonces, eso todo no se cumple, hermano, pero se va a cumplir. Aleluya. Ya muchas de esas ovejas perdidas que se encuentran actualmente, ¿saben dónde? Mayormente se encuentran en el cristianismo, tanto católico como protestante. Están conociendo su verdadera identidad. Oiga nada más. Bendito Dios. Están participando ya aquellos que han entendido esto, que han conocido esto, están siendo partícipes del nuevo pacto. Porque yo sé que esto del nuevo pacto se hace mucho énfasis en el cristianismo, hermano, pero no se entiende correctamente, porque mire, lo que dice Jeremías 31, ellos dicen que el nuevo pacto es hecho con la iglesia solamente, que ya el pueblo de Israel no tiene parte en ese nuevo pacto. Que el antiguo pacto sí fue hecho con Israel, pero el nuevo ya no, dicen ellos. Pero lo que está escrito en la bendita palabra de Dios es algo muy diferente. Vea lo que dice aquí en Jeremías 31:31. Vea con quién es que va a ser Dios el nuevo pacto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Oiga, ahí está, mi hermano. ¿Con quién va a ser hecho? ¿Con la iglesia? Aquí no menciona siquiera la iglesia. Es que eso está escrito solamente en el Nuevo Testamento. Pues no, mi hermano. Dígame decirte que no. También está escrito en el Nuevo, no solamente en el Antiguo, en el Nuevo también. Hebreos 8:8. Ahí lo puedes leer, te lo dejo de tarea. Ahí lo puedes leer, Hebreos 8:8. Ahí habla también y dice lo mismo, que el nuevo pacto va a ser hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Bendito Dios. Entonces, si ya entendiste esto y quieres abrazar el pacto, hermano, pues tienes que ser parte de la casa de Israel o de la casa de Judá. Entonces, vea usted, nos hemos podido dar cuenta cómo el guardar tradiciones, el guardar costumbres que nunca fueron ordenadas por Dios, sino por hombres, siempre van a terminar por invalidar los verdaderos mandamientos de Dios. Y eso es precisamente como se encuentra viviendo la mayoría del pueblo cristiano, hermano. En general, obedeciendo a mandamientos de hombres y rechazando por completo los mandamientos de Dios. Pero como repito nuevamente, no es que lo estén haciendo con conocimiento, porque la verdad es que no tienen ese conocimiento, sino que lo están haciendo en completa ignorancia. Por eso es que Dios ha decretado, hermano, que Dios va a sacar a su pueblo de la ignorancia espiritual en la que se ha vivido por siglos y siglos. Bendito Dios. Entonces, Jesús mismo, hermano, Él desechó, mire, las diferencias que Él tuvo con los escribas y fariseos no era por si se tenía que guardar la ley de Moisés o no. No, esas no eran las diferencias. Los pleitos que tenía con ellos es porque los fariseos, los escribas, ellos guardaban muchas tradiciones, muchos mandamientos de hombres. Y Jesús con los mandamientos de hombres no quiso nada. Él vino exclusivamente para obedecer los mandamientos del Padre. Eso fue lo que enseñó a sus discípulos y eso es lo que Él dijo a sus discípulos que enseñaran a los nuevos discípulos. A obedecer los mandamientos del Padre. Así es que mejor dispongamos nuestras vidas, nuestros corazones, hermano, para conocer cuáles son los verdaderos mandamientos de Dios. Y después, conoce primero eso y después compara con las cosas que se están guardando en la iglesia donde asistes, para que te des cuenta si son los mismos o ya son totalmente diferentes. Amén. Aquí nos vamos a detener en esta noche, hermano. Le agradezco mucho el favor de su atención. Esta enseñanza queda grabada en nuestra página en Facebook y en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. El Señor les bendiga y los esperamos este próximo domingo, en donde vamos a estar impartiendo la enseñanza sobre la próxima fiesta ordenada por Dios, la fiesta de los tabernáculos. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.